¿Colotún? ¿Eso será solo un baile folclórico indígena? Al escuchar sobre las disciplinas de combate tradicionales de Chile, ¿qué se les viene a la mente? Tal vez el boxeo chileno o la esgrima corva, estilos con cierto renombre, pero frente al colotún, no son pocos los que opinan que derechamente no sirve para un combate real. Nuestro protagonista de hoy es Liu Wei, Ryu, un popular comentarista de artes marciales que participa en un exitoso programa de variedades en China. Durante años, él ha creído fervientemente en la superioridad de las artes marciales chinas, considerando que el colotún no era más que una simple coreografía, puro show. Frente al reportaje sobre esta disciplina chilena presentado en su programa, él lanza comentarios bastante sarcásticos. Sin embargo, un solo vídeo reproducido en ese mismo instante cambiaría por completo su forma de pensar. En la pantalla aparecía un combate entre el menudo y legendario maestro mapuche Linko Yamweche y un gigantesco miembro de las fuerzas especiales. Por la evidente diferencia de contextura, todos pensaron que no habría competencia, pero la pelea tomó un rumbo que nadie esperaba. ¿Es el colotún realmente solo una exhibición? Nos acercamos al instante exacto en que los valores de Ryu comienzan a tambalearse. Empecemos. Ryu es un famoso comentarista de deportes de contacto en la televisión china. Desde muy niño se familiarizó con el wushu y jamás ha dudado de su supremacía. Tras años de acumular experiencia y de analizar un sinfín de combates, para él, la única verdad en las artes marciales era su efectividad en la calle. Por lo mismo, el colotún de Chile le resultaba algo totalmente incomprensible. Si fuera boxeo tradicional te creo que sirve en la práctica, pensaba. Pero el colotún se veía igualito a una danza. Eso de utilizar la fuerza del oponente. Es imposible que una cosa así sirva en una pelea de verdad, comentaba Ryu con tono burlón. Sus colegas en el estudio le daban la razón, y el ambiente general ya daba por sentado que el colotún era, derechamente, débil. En medio de esa charla, el animador del programa interrumpe, bueno, entonces miren este registro, y se emite un antiguo vídeo de archivo. Era una grabación clásica donde el histórico maestro chileno Linko Yamweche se enfrentaba a un corpulento militar de las fuerzas especiales extranjeras. Ryu miraba la pantalla con una mezcla de curiosidad y sarcasmo. Al iniciar la cinta, se veía a un anciano bajito, de apenas 1,55 metros y 45 kilos. Frente a él, un soldado musculoso y maceteado de más de 1,9 metros. Todo el público pensó que era imposible que aquel abuelo pudiera hacerle el peso. Pero al segundo siguiente, apareció una escena increíble. El soldado lanzó una patada brutal. Sin embargo, el ataque fue esquivado con una ligereza pasmosa y, en un abrir y cerrar de ojos, el tremendo cuerpo del militar salió volando por los aires. Con un movimiento fluido, el maestro había usado la propia fuerza del rival para proyectarlo al suelo en un instante. El estudio quedó en un silencio sepulcral. Todos miraban la pantalla como si no pudieran creer lo que veían. Ryu, sin darse cuenta, se inclinó hacia adelante conteniendo la respiración. ¿Qué cresta fue eso? En el vídeo, el militar lanzaba ataque tras ataque. Pero cada vez, era neutralizado por los movimientos continuos de Linko Yamweche, siendo derribado una y otra vez. Poco a poco, la cara de Ryu empezó a mostrar un evidente desconcierto. Este vídeo tiene que estar arreglado, es un montaje, sospechó. Pero el animador, con una sonrisa, le explicó, se cuenta que el maestro Linko Yan incluso se enfrentó a los escoltas presidenciales de un mandatario extranjero, y los dominó de la misma forma. ¿Qué tal si lo pruebas en carne propia? Dicho esto, se anunció que un maestro instructor de colotún había sido invitado al set de televisión. Ryu soltó una risita por la nariz y dio un paso al frente, me encantaría probarlo. En su juventud había entrenado duramente, y estaba seguro de que nadie podría derribarlo así de fácil. Voy a comprobar si esto es un arte de verdad o una vil estafa, se dijo. De este modo, Ryu se preparaba para encarar frente a frente la tradición chilena. En ese momento, no tenía ni la más mínima idea de que este encuentro sacudiría sus convicciones desde los cimientos. Y así, una semana después, llegó el día de enfrentarse al instructor. El ambiente en el estudio estaba más tenso que nunca. Tras haber visto aquel registro, Ryu sentía una inquietud constante en el pecho.
Su concepción de la lucha estaba sufriendo un remesón. Ese video no me convence para nada. Hoy lo voy a vivir en carne propia, sentenció. A la señal del animador, hizo su entrada al estudio el maestro de Colotún, vistiendo su indumentaria tradicional. Llevaba una elegante camisa de lino, un sobrio trarilonco en la frente y una oscura manta corralera, irradiando una presencia sumamente serena. Al verlo con esa facha, Raju volvió a sonreír con sorna. Venga con todo, en serio. El maestro asintió en silencio, y Raju se abalanzó con un paso veloz, lanzando un puñetazo directo. Sin embargo, en ese mismo instante, su visión dio un giro radical. Sintió que apenas le rozaban el brazo y, al segundo siguiente, ya tenía la espalda pegada al suelo del set. Quedó perplejo, sin entender qué había pasado. De nuevo. Esta vez atacó con su fuerza real. Pero, una vez más, su energía fue desviada sin el menor esfuerzo y volvió a salir volando. El público soltó exclamaciones de asombro. ¿Qué lógica tiene esto? El maestro le habló con mucha calma. El Colotún no busca derribar al rival mediante la fuerza bruta, es el arte de recibir la fuerza y entrar en armonía con ella. Raju, aunque sin palabras, empezó a procesar la idea. Controlar al oponente sin usar fuerza. En lo más profundo de su ser, una nueva interrogante y una genuina curiosidad empezaron a germinar. A continuación, por indicación del presentador, dos corpulentos asistentes del programa se lanzaron en picada contra el maestro chileno. Pero él recibió el impulso de ambos y, con movimientos continuos como el agua, los controló y los dejó en el piso en un abrir y cerrar de ojos. Raju observaba la escena con cara de no poder creerlo. ¿De verdad no está ocupando nada de fuerza? El maestro le sonrió y acotó, la fuerza, a veces, es lo que termina amarrándote a ti mismo. El maestro explicó que la esencia de esta disciplina no radica en oponerse al adversario, sino en aprovechar su energía para crear un estado de equilibrio, Kume Mongen. Raju estaba cada vez más confundido. Hasta ese día, su filosofía marcial se resumía en el más fuerte gana, y lo importante es someter al otro. Pero los movimientos del hombre que tenía al frente rompían con todos esos esquemas. ¿En serio puede existir una forma de pelear así?, reflexionaba. En la mirada de Raju ya no quedaba rastro de la arrogancia de hace un rato, ahora brillaba un deseo de investigar y entender. El público, que minutos antes juraba que esto era débil, había cambiado radicalmente de actitud y escuchaba fascinado las explicaciones del sureño. Bueno, ahora le voy a demostrar un movimiento donde no recibiré ninguno de sus ataques, solamente los voy a esquivar. Al escuchar al maestro, Raju lanzó sus puños en serio. Sin embargo, sus golpes solo cortaban el viento, el maestro se escurría como si estuviera hecho de neblina. Raju intentó una ráfaga continua de ataques, pero cada uno era evadido por 1 milímetro, sin acertar jamás. Lo más raro era que, a pesar de ser él quien atacaba, era el único que se estaba agotando. Raju cayó de rodillas, con la lengua afuera. El maestro, manteniendo su sonrisa amable, le dijo, las artes de combate no son únicamente fuerza y técnica, son también la sincronía perfecta entre el cuerpo y la mente. Raju sentía que estaba a punto de atrapar un concepto clave. Empezaba a darse cuenta de que todo lo que siempre creyó se estaba desmoronando desde su base. El viaje al fin del mundo, buscando la verdad en Chile. Estaba perplejo, viendo cómo sus certezas de toda la vida se tambaleaban. ¿De verdad es posible vencer a alguien sin aplicar fuerza? Inhaló profundo y arremetió una vez más contra el maestro. Pero igual que antes, su inercia fue guiada y, cuando quiso reaccionar, ya estaba mirando el techo desde el suelo. La audiencia volvió a exclamar con asombro. El presentador, con los ojos brillando de emoción, le preguntó, Raju, ¿qué siente en este momento? El comentarista se paró lentamente, recuperando el aliento, y respondió, es diametralmente opuesto a todo lo que conozco. No es chocar fuerza contra fuerza, es utilizar el trayecto del rival. Aún así, por dentro había una pieza que todavía no le encajaba. Siendo un tipo sumamente competitivo, no quiso rendirse. Una vez más, por favor, le pidió. El chileno asintió en silencio y propuso, probemos de otra manera entonces. Esta vez,
Raju debía presionar con todas sus fuerzas los hombros del maestro hacia abajo. Sin embargo, el instructor no opuso la más mínima resistencia, simplemente inclinó su cuerpo con una suavidad extrema, lo que provocó que el propio peso y empuje de Raju lo hicieran perder el equilibrio, cayendo de bruces contra el suelo. ¡Ah! Exclamó Raju, con los ojos desorbitados por el impacto. En esa fracción de segundo, intentó descifrar qué diablos había pasado con su propio cuerpo, no a través de la lógica, sino sintiéndolo de verdad. A esto se refieren con controlar sin hacer fuerza, susurró. Los aplausos del público reventaron en cada rincón del estudio. El maestro, siempre afable, le reiteró, en nuestra tradición, lo fundamental no es liquidar a tu adversario, sino encontrar la armonía con él. Raju empezó a caer en la cuenta de lo cuadrada que había sido su visión durante todos estos años. Él juraba de guata que en las artes marciales el triunfo era del más fortachón. Pero esto traía consigo una filosofía de vida totalmente distinta. Al terminar la grabación, Raju se acercó al maestro. De verdad me dejó sin palabras. Me gustaría muchísimo aprender más a fondo sobre esto, ¿habría algún inconveniente? El maestro asintió tranquilamente, por supuesto que no. Queda cordialmente invitado a nuestra ruca de entrenamiento en el sur. Así fue como Raju comenzó a dejarse cautivar, paso a paso, por la marcialidad de Chile y su profunda espiritualidad. Días más tarde, ya en suelo chileno tras un largo vuelo, llegó al recinto de práctica tradicional. El lugar, forrado en nobles maderas nativas, desprendía un intenso aroma a roble y araucaria, creando una atmósfera de profunda quietud. El maestro lo recibió con solemne respeto. Fue ahí donde experimentó de manera oficial lo que era el entrenamiento. Lo primero que le enseñaron fue cómo caer al suelo. Era el movimiento base para proteger el cuerpo de las lesiones al ser proyectado. El colotún no es un arte de combate para destrozar al de enfrente, es, ante todo, una vía para resguardar la propia vida. Esas palabras calaron hondo en el pecho del forastero. A medida que avanzaba la práctica, Raju sentía como sus viejas creencias se desarmaban poco a poco. No se trataba de obsesionarse con destruir al otro, sino de acoplarse a él y ejecutar la técnica sin desperdiciar un gramo de energía. Esa era la piedra angular de todo. A lo mejor, la verdadera cumbre del guerrero no es la potencia bruta, sino la sincronía con tu oponente. Al terminar la jornada de ejercicios, Raju sentía que por fin empezaba a rozar la profundidad de este arte. A través de todo lo vivido desde el día en el estudio de TV, una semilla de cambio había brotado en él. Esa disciplina que yo basureaba creyendo que no servía, me estoy percatando de que no es una simple danza, sino un sistema de combate íntegro y perfecto. Sin embargo, su ego todavía presentaba resistencia. Necesitaba vivir una experiencia definitiva para convencerse del todo. El viaje a Chile, gestionado por la producción del programa, tenía como objetivo hacer una investigación en la propia cuna de la disciplina. Viajaba con sus dudas, pero en el fondo intuía que este periplo no sería un mero trámite televisivo, sino una travesía que sacudiría sus valores. Al pisar Santiago, lo primero que sorprendió a Raju fue la geografía y sus calles. La gente era respetuosa y amable. Muy distinto al eterno bullicio de su país natal, el aire limpio y el orden lo invitaron a relajarse. La atención del personal del aeropuerto fue sumamente cálida. Cuando le regalaron una sonrisa con un «Bienvenido a Chile», Raju sintió que las tensiones de sus hombros desaparecían mágicamente. Acompañado del equipo de cámaras, emprendieron rumbo a una histórica instalación en las afueras de Temuco. La antigua construcción de madera, con su interior impecable, poseía un aire tan distinto a los gimnasios de pelea que Raju tragó saliva impresionado. «Bienvenido a nuestra casa». Quien lo recibía era el mismo maestro de la televisión. Con una sonrisa franca, le entregó una tenida de entrenamiento. Hoy vas a vivir la experiencia. Aunque por dentro estaba nervioso, Raju se vistió y pisó el suelo de la ruca. Mientras los demás aprendices observaban en profundo silencio, el maestro se hincó y realizó el saludo tradicional de respeto. Raju imitó el gesto con la cabeza gacha. Comencemos, entonces. Partieron con las posturas básicas. Raju iba copiando lentamente los movimientos del maestro para memorizar las formas. Era una cadencia elegante,
pero sin un solo gesto de sobra. Ese fluir tan característico lo fue atrapando poco a poco. Después vino la práctica de las técnicas reales. Raju le lanzaba ataques al instructor, pero, tal como pasó en la tele, terminaba volando por el aire con una facilidad pasmosa. Eso sí, esta vez tenía clarísimo que no era casualidad. No ocupes la fuerza. Acepta el movimiento del oponente y déjalo fluir, retumbaba la voz del maestro en su mente. A fuerza de ser lanzado y volverse a parar un sinfín de veces, la dicotomía de ganar o perder, que siempre reinó en su cabeza, empezó a cambiar lentamente. En el tiempo de descanso, tuvo la oportunidad de conversar con los demás practicantes locales. Todos coincidían en algo: esto no es solo para pelear, es un estilo de vida. Respeto, cortesía, armonía. Conceptos que él había mirado en menos toda su vida. El hecho de que el más fuerte aplaste al otro no es lo único que importa. Al escuchar esa frase de un alumno, Raju asintió pensativo. Quizás se había pasado toda la vida enceguecido con la fuerza y la victoria. Al día siguiente, comenzaron los ejercicios avanzados. El instructor hizo que Raju probara técnicas mucho más directas. Pero en plena acción, el comentarista se dio cuenta de algo increíble: sus propios ataques estaban fluyendo de una forma mucho más suave que el día de ayer. Se nota que tu propio ser ya está asimilando nuestros principios. Las palabras del maestro lo sorprendieron. Raju constató que un cambio real se estaba gestando en su interior. Hasta esa visita, la lucha para él era sinónimo de derribar al prójimo. Sin embargo, la lección que estaba recibiendo le mostraba que esto se trataba de convivir en vez de pelear. Al salir al patio, Raju levantó la vista hacia el cielo despejado del sur. Una brisa fresca y purificadora le infló el pecho. Me queda muchísimo que aprender todavía, susurró. Ese comentario tenía un tono a años luz de la pedantería de sus antiguas críticas. En el alma de Raju, algo ya había empezado a mutar irrevocablemente. La filosofía del Mingaco y la verdadera fuerza. Pero, con todo, aún no estaba convencido al 100%. ¿Qué peso real podían tener conceptos como armonía y aceptación a la hora de los golpes? Esa duda aún persistía. Fue entonces que, durante su estadía en tierras chilenas, ocurrió un hecho definitivo. Una tarde, luego del entrenamiento, Raju y el maestro salieron a dar una vuelta. Para empaparse de la cultura local, acompañaron a los alumnos a una gran fiesta costumbrista de la zona. El ambiente festivo, el aroma de las fondas, la música de la cueca de fondo y las sonrisas de la gente, toda esa atmósfera le evocó a Raju un extraño y cálido sentimiento de nostalgia. Mientras caminaban, un pequeño detalle capturó su atención. En plena calle, un niño pequeño se tropezó y rompió a llorar. Al instante, un grupo de adultos desconocidos corrieron a levantarlo, limpiarlo y consolarlo con cariño. Para los chilenos era una escena de lo más normal. Pero en las retinas de Raju, esa imagen quedó grabada a fuego. El apañarse mutuamente, murmuró. A su lado, el maestro le comentó en voz baja: en Chile tenemos súper arraigada la cultura de la solidaridad, del Mingaco. Nuestra disciplina marcial refleja exactamente eso mismo. No buscamos aplastar a nuestros pares, sino convivir, no hacer la guerra, sino llegar a entendernos. Aquella reflexión le atravesó el corazón. Al día siguiente, Raju volvió a pararse en el recinto de prácticas. Pero esa jornada sería totalmente distinta. Por fin lograría experimentar en carne propia ese concepto de armonía que le generaba tantas dudas. El maestro le propuso un desafío nuevo: quítale toda la tensión a tu cuerpo y acepta la fuerza de tu rival. Eso es imposible, pensó al principio. Sin embargo, al intentarlo, juraría que de repente era capaz de leer los movimientos del otro. En vez de chocar con fuerza bruta, se fundió con su oponente. En esa milésima de segundo, Raju se sintió envuelto en una sensación mística. ¿Qué es esto? A medida que lo repetía una y otra vez, su cuerpo se movía de una forma inédita. El instructor cabeceó con una sonrisa cómplice. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Esa noche, Raju no pegó ojo en su habitación, perdido en sus pensamientos. Comparaba al hombre que tomó el vuelo con la persona que era ahora.
Estaba claro que se había activado un proceso irreversible en él, y no se trataba de aprender un par de llaves nuevas, era una deconstrucción total de sus propios valores. ¿De verdad sabía yo lo que significaba la fuerza?, se recriminó. Con esa duda martillándole, cerró los ojos buscando la respuesta. La evolución interna de Raju se había acelerado a tope. Estaba viviendo un quiebre existencial que trascendía los combates. Una tarde, en plena sesión, el maestro le lanzó una pregunta a quemarropa: Raju, para ti, ¿qué es la verdadera fuerza? El chino quedó mudo. Si le hubieran preguntado tiempo atrás, la respuesta habría sido simple: un cuerpo de acero, velocidad letal y el poder para masacrar al enemigo. Pero a través de su experiencia en Chile, se percataba de que había dimensiones que no se pueden medir con esa vara. El sabio anciano sonrió apaciblemente. Bueno, entonces hagamos que el entrenamiento de hoy sea diferente, propuso. Acto seguido, le tendió una luma, un garrote tradicional de madera dura. Intenta golpearme con esto. Aunque descolocado, Raju adoptó postura y lanzó el maderazo con serias intenciones. Pero, apenas rozó el objetivo, un ínfimo giro del maestro bastó para que el ataque resbalara en el vacío, dejando a Raju completamente desequilibrado. ¿Por qué? No importaba cuántos golpes lanzara, el maestro los repelía usando lo mínimo indispensable de movimiento, haciendo que Raju cayera una y otra vez. Mientras sigas intentando ganar por la fuerza bruta, jamás podrás vencerme. Ante esa sentencia, a Raju se le cortó la respiración. Entonces, ¿cómo lo hago? Relájate y entra en sintonía con tu oponente, fue la respuesta. Aún dudando, Raju volvió a alzar la luma. Pero esta vez se preocupó de no tensar nada, intentando moverse de forma fluida. Y el milagro ocurrió. Sentía que ya no iba en contra de la madera del maestro, sino que se dejaba llevar con total naturalidad. Una forma de pelear que no se parecía en nada a su pasado. El rostro de Raju se iluminó. El maestro asintió con genuino orgullo: ahí lo tienes. Acabas de tocar por primera vez la verdadera esencia de nuestro arte. El final de la travesía, un legado imperecedero. Bajo el manto de la noche, Raju salió solo y contempló el cielo estrellado del sur. Así que la fortaleza no era la fuerza física, sino la armonía. Un sentimiento de plenitud y paz inédito le llenó el pecho. En lo más íntimo, presintió que esta sensación le iba a cambiar la vida para siempre. Gracias a este viaje a Chile, el corazón de Liu Wei había renacido con fuerza. Durante su inmersión profunda, entendió empíricamente que las disciplinas marciales no son un choque de musculaturas, sino un estado mental enfocado en el equilibrio. El último día de entrenamiento, el instructor le lanzó la interrogante de despedida: y dime, ¿qué aprendiste ahora? Raju se tomó su tiempo, lo pensó y respondió con total calma, que el colotún no sirve para masacrar al oponente, sino que es la herramienta para saber cómo relacionarnos frente a frente. Y que esta ley no solo aplica para las peleas, sino para las relaciones humanas en general. El maestro asintió henchido de gozo. Esa misma es la esencia. Tras el cierre, Raju le hizo una profunda y solemne reverencia a su instructor. El antiguo Raju habría dejado esto como una simple anécdota de televisión. Pero esta vez era distinto. En su corazón ardía la llama de honrar los valores que absorbió en Sudamérica y seguir investigando a fondo. El día de partir, frente a la puerta de embarque del aeropuerto, Raju echó una última mirada al paisaje chileno. Ese mismo hombre que al llegar se mofaba de las tradiciones locales, ahora las veneraba con el alma y deseaba fervientemente seguir siendo su estudiante. Parecía literalmente otra persona. Hay muchísimo que nosotros deberíamos aprender de la cultura chilena, murmuró para sus adentros, sellando con esa frase todo su brutal crecimiento personal. El avión despegó, y con él se alzaba el telón de una nueva vida para Raju. Tras su estadía en Chile, el comentarista comprobó que todos sus paradigmas habían dado un giro en 180 grados. Esta práctica no era un simple estilo de lucha, era un modo de vivir. Le había otorgado la tremenda oportunidad de replantearse desde cero qué diablo significaba ser fuerte. El día de su regreso, tras terminar su última práctica en el sur, Raju había bajado la cabeza en señal de máxima gratitud: muchísimas gracias por todo. El maestro, sonriendo,
Le encomendó con paz: por favor, sigue aprendiendo y cultivando este camino. En el vuelo, Raju rememoraba su bitácora de viaje. Lo que comenzó como un objeto de burla, había terminado deslumbrándolo por su gigantesca profundidad. En vez de agarrarse a puñetazos, sintonizar con el entorno y neutralizar sin desperdiciar energía, esa era una filosofía magistral, ideal para aplicarla en la misma vida. Antes de subirse al avión, Raju había mirado las nubes y se dijo en voz baja: tal vez ser fuerte nunca se trató de hacer bolsa al rival, sino de aprender a conocerse a uno mismo. Ese choque cultural pasaría a ser su carta de navegación para abrirse paso hacia un nuevo destino. Lo que Raju fue a buscar a Chile no fueron técnicas para pelear, sino un manual filosófico esencial para la existencia. A través de esta disciplina tradicional, destrozó el mito de que subyugar a los demás con violencia te hace poderoso. Muy por el contrario, comprendió que ceder, aceptar y encontrar el equilibrio requiere una fortaleza humana infinitamente superior. Se dio cuenta de que esta mentalidad estaba tejida profundamente en la cultura general de Chile. Ese respeto por el de al lado, valorar el espíritu de comunidad y evitar las confrontaciones destructivas, características que seguramente han sido los pilares del sostenimiento de su sociedad. Al permearse del alma chilena, Raju tuvo la oportunidad dorada de analizar su propia vida. Al retomar sus funciones en China, el comentarista tomó la palabra frente a todo el país para hablar de su viaje. En el pasado, yo creía ciegamente que las artes marciales eran a ver quién pegaba más fuerte. Pero cuando me fui a Chile, aprendí su disciplina y choqué de frente con su esencia. Entendí lo tremendamente equivocado que estaba. Su arte no busca que te agarres a pelear con el otro, sino que es derechamente el arte de aprender a convivir. Aquellas honestas palabras calaron profundo en los corazones de muchísimos televidentes, y el interés de la gente por el ancestral método de combate chileno creció como la espuma. Como era de esperarse, el mismísimo Raju continuó su entrenamiento a la distancia e inició campañas para difundir la mentalidad y el respeto que descubrió en ese país. La cultura de Chile no es meramente un cúmulo de ritos del pasado, es una fuerza viva que atraviesa el tiempo, impactando y resonando profundamente en los valores de personas de todo el globo terráqueo. El viaje de Liu Wei no terminó allí, sino que fue el humilde comienzo de una gran obra. Las invaluables lecciones que cosechó en Chile serán desde hoy su luz de guía, un mensaje que, de seguro, seguirá transmitiéndole a mucha más gente. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Si este video fue de tu agrado, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar